Buenos días a todos. Muchas gracias a Olestepa y en particular a Vitorino por invitarme a contar aquí un poco lo que hacemos en el IFAPA, sobre todo sobre nuevas variedades de olivo, en este caso adaptadas al olivar en seto. Voy a intentar ser muy breve porque yo creo que vamos ya a regular de tiempo. Voy a intentar centrarme en las cuestiones más importantes de lo que quería contarles. Ya el IFAPA yo creo que lo conocen, sobre todo a través de mi compañero Vitorino, que yo creo que es bien conocido aquí, no voy a centrarme más. También se ha hablado ya bastante sobre las ventajas e inconvenientes del olivar en seto. Solo me voy a centrar en un aspecto que me parece también importante y que creo que no se ha mencionado del todo, y es que las variedades de olivar en seto son pocas las que hay hoy día, pero la mayoría de ellas tienen una producción bastante estable. Es decir, nosotros tenemos variedades muy conocidas como Picual, hojiblanca, que pueden ser muy productivas, pero que en determinados años pueden tener una producción muy baja o casi nula. En olivar en seto esto no es frecuente. Normalmente en olivar en seto vamos a tener siempre una producción más o menos estable, que en cualquier finca, en cualquier plantación es un aspecto interesante. También dejo, no sé si luego habrá tiempo para el debate, una pregunta en el aire, y es ante periodos de sequía, que aquí en el clima mediterráneo siempre son inevitables, si vamos a tener un mejor comportamiento de un olivar en seto o un olivar intensivo, ¿no? Es algo que se podrá discutir luego. Bueno, ya también para el olivar en seto se ha definido muy bien el rango de plantación, o sea, la densidad, la distancia entre árboles, entre líneas, etcétera. No voy a entrar mucho más en ello. Como se ha comentado ya, el objetivo principal de mi trabajo es la obtención de nuevas variedades. El obtener una nueva variedad de olivo es un proceso muy largo, que tiene una serie de etapas, que entre ellas van a durar como 20 años, es decir, un proceso, obtener una nueva variedad es realmente un proceso muy costoso y que requiere mucha evaluación, pero al final pues se llegan a resultados. Como un ejemplo del trabajo que hacemos, voy a poner el ejemplo de Picual. Picual es una variedad muy interesante, pero que desgraciadamente, sobre todo, es muy productiva y tiene un aceite, evidentemente, como todos sabemos, muy apreciado, pero tiene un problema, que no se puede cultivar en seto por su vigor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos cogido polen de la variedad Picual, hemos polinizado flores de la variedad arbequina, que sí es una variedad que se adapta muy bien al seto, y de esa descendencia hemos intentado seleccionar un hijo que tenga un aceite parecido a Picual, pero que tenga la característica de su adaptación al seto como su madre arbequina. Ya como comentaré en futuras diapositivas, veremos que ya tenemos un hijo de estas dos variedades que se adapta un poco a esto que digo. Es alguna selección, que esperemos que sea pronto variedad, que se puede cultivar en seto, pero que tiene un aceite relativamente parecido a Picual. Otra característica, creo que importante de nuestro trabajo, es que realizamos ensayos en muchas condiciones climáticas distintas de Andalucía. Nosotros creemos que es importante, para recomendar una variedad o para dar un dato de rendimiento, de resistencia o cualquier otro de una determinada variedad, es importante no ensayarla en un ensayo pequeño en una finca del IFAPA, sino realmente irse a condiciones ambientales muy distintas, como puede ser Huelva, Almería, como aquí en Morón, en el Saucejo tenemos también algún ensayo, y ver cómo las condiciones de una determinada variedad, las propiedades de una determinada variedad pueden cambiar mucho de una zona climática a otra. Aquí os pongo una lista, muchas de estas variedades se han mencionado ya, de las variedades que se usan o se han usado para olivar en seto: arbosana y arbequina, las más populares, pero también coroneiki, siquitita, la variedad de nuestro programa de mejora. Después hay otras, oliana y lechiana, que están en proceso de registro por Agromillora, imperial, otras selecciones también del programa de mejora del IFAPA y un par de variedades que voy a mencionar, aunque realmente estas variedades ya no se usan porque se han visto que no están adaptadas al olivar en seto. Bien, dentro de los parámetros o de las caracterizaciones que hacemos nosotros de las variedades para recomendarlas a un ambiente o a otro, evidentemente uno de los primeros caracteres es el rendimiento graso, ¿vale? Nosotros el rendimiento graso, como explicaré luego, siempre lo medimos en fruto seco y nunca en fruto fresco. Cuando vamos a determinar si una variedad, qué rendimiento tiene una variedad como arbequina, arbosana o coroneiki, tenemos que tener muy presente dónde la queremos cultivar. ¿Por qué? Por ejemplo, arbequina en Taberna, en un ensayo que tenemos en Almería, hemos llegado a tener unos rendimientos cercanos al 53%. Sin embargo, cuando nos vamos a Huelva, este rendimiento baja casi 10 puntos. Es decir, las condiciones ambientales nos van a afectar muchísimo al rendimiento graso de las distintas variedades, ¿de acuerdo? Hay variedades quizás con un rendimiento más alto en casi todos
ambientes donde lo hemos cultivado, como esta selección del programa de mejora o Corona X, y hay otras donde tienen más altibajo. Pero no solo nos interesa el rendimiento graso per se, sino también cómo este rendimiento graso se va acumulando en el fruto a lo largo de la maduración. ¿Por qué? Porque el saber cuándo se ha terminado de acumular el aceite es un criterio muy importante para determinar el momento de recolección. Aquí tenemos un ensayo en una misma finca en Santaella, cerca de aquí, donde hemos analizado arbequina y Corona X en seto y hojiblanca en vaso. Vemos que las pautas de acumulación de aceite quizás son distintas de una variedad a otra, aceite en fruto seco, pero que llegado el 6 de noviembre, estas tres variedades han terminado de acumular aceite. ¿Por qué en un mismo momento tres variedades distintas, incluso en dos sistemas de plantación distintos, han terminado su acumulación de aceite? Nosotros estamos estudiando este aspecto, creemos que están muy relacionados con las condiciones ambientales, sobre todo con la temperatura del aire y posiblemente también con la temperatura del suelo, pero es algo que nos interesa mucho, el modelizar cómo va ocurriendo la acumulación de aceite y cuándo realmente el olivo termina de acumular aceite y podemos decir que ya podemos recoger la aceituna. También quería enfatizar el hecho de que para determinar el momento de recolección de una variedad en base o para usar el criterio de contenido de aceite como criterio para saber el momento de recolección, nunca se debe usar el aceite en fruto fresco, porque el aceite en fruto fresco depende de la humedad del fruto. Por ejemplo, en este caso, el aceite en fruto fresco no para de aumentar. Sin embargo, desde el 6 de noviembre lo que pasa es que estamos perdiendo humedad, no estamos ganando aceite. Desde el 6 de noviembre, según vemos en el aceite en fruto seco, ya no se ha acumulado más aceite. Bueno, simplemente el índice de madurez también es un criterio que se ha usado tradicionalmente para determinar el momento de recolección. Nosotros, por varios ensayos que hemos hecho, vemos que no se puede aconsejar un determinado índice de madurez como el óptimo para realizar la recolección en base a que ya se haya acumulado todo el aceite. En esta modelización que pretendemos hacer, que he dicho, del proceso de acumulación de aceite, nos interesan dos parámetros. Uno, cuándo se ha acumulado todo el aceite, o cuál es el rendimiento, el aceite en fruto seco máximo, y otro, en qué fecha se nos ha acumulado. Vemos que tanto el rendimiento graso, como he dicho antes, como el momento en que este rendimiento graso máximo se ha producido, varía mucho también según las condiciones ambientales. Por ejemplo, en Huelva la acumulación de aceite se produce muy pronto, también en Córdoba. Sin embargo, en otros ambientes distintos, como en Úbeda o como en Antequera, el final de la acumulación de aceite ocurre un poco más tarde en el año. Como, digamos, podemos decir, un extremo sobre esta acumulación de aceite lo hemos visto en Tenerife. En Tenerife, como saben, durante el invierno pues realmente no hay temperaturas muy bajas que nos puedan parar esa acumulación de aceite. ¿Qué pasa entonces en variedades como arbequina o arbosana cuando no tenemos un frío invernal que pare esa acumulación de aceite? Pues que el fruto sigue acumulando aceite hasta niveles que nunca habíamos visto aquí en la península. Hemos obtenido, tanto en arbequina como en arbosana, un 60% de aceite en seco, que es muchísimo. Yo entiendo ya que cuando el fruto tiene un 60% de aceite dirá, ya no puedo más, ya aquí me paro. Pero realmente, ¿qué ha ocurrido aquí? Que no hemos tenido un frío invernal que haya parado esa acumulación de aceite, por eso hemos podido llegar a estos niveles tan extremos. Bueno, voy a seguir con otro aspecto importante dentro de las plantaciones en seto y en general de la agricultura, que es el ácido oleico. Desgraciadamente, arbequina es una buena variedad para olivar en seto, todo el mundo lo sabe, pero tiene un porcentaje oleico muy bajo. Incluso para mí es muy importante destacar el hecho de que en ambientes como en Huelva, que tienen unas temperaturas relativamente altas durante la acumulación de aceite, el porcentaje de oleico baja más todavía, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una plantación. Si vamos a tener temperaturas altas durante la acumulación de aceite, en algunas variedades podemos tener una cantidad de oleico muy baja. En arbosana es un poco más alto y sin embargo en Corona X y en una selección que digo del programa de mejora, que es hija de Picual y arbequina y que creemos que tiene un aceite
por muchos motivos muy parecido al de Picual, tenemos una mayor estabilidad en este contenido oleico, incluso en ambientes donde durante la acumulación de aceite las temperaturas son altas. Y creemos que este aspecto es importante. Otro tema de calidad que también tiene mucho interés es el contenido en fenoles. Tradicionalmente siempre se ha dicho que Picual tiene un contenido en fenoles mayor que Arbequina. Sin embargo, nosotros hemos hecho análisis de aceites en ensayos comparativos con diseño experimental en zonas muy distintas, en Córdoba, en Morón de la Frontera y en Úbeda, y hemos visto que el contenido en fenoles del aceite totales, tanto de Arbequina como de Picual, son muy parecidos. Yo realmente, este estudio lo hemos hecho en colaboración con el Instituto de la Grasa. Cuando del Instituto de la Grasa nos dieron estos resultados, realmente nos extrañamos y creemos que había algún error, pero ellos nos dijeron que no. Los investigadores Carlos Sanz y Ana Gracia, que son quien ha hecho este análisis, ellos dicen que en varios ensayos ya han visto esto, que cuando se hace de una manera sistemática, el contenido en fenoles de estas dos variedades es muy parecido. Afortunadamente, incluso hemos visto que la selección 268, nuestro programa de mejora, tiene incluso un contenido mayor de fenoles, ¿vale? Otro aspecto importante, estos son fenoles individuales del aceite que también pueden tener distintas propiedades antioxidantes y que es interesante determinar no solo el número de fenoles totales, o sea, el contenido en fenoles totales, sino el contenido de ciertos fenoles. Vemos que las distintas variedades tienen algunos fenoles más altos y otras tienen otros, es decir, que hay variabilidad en el contenido de fenoles. Esto yo creo que enlaza un poco con lo que decía antes Jordi. En olivar en seto necesitamos más variedades de las que hay actualmente para poder tener aceites de distintos matices con distintos perfiles organolépticos adaptados a distintos mercados, ¿no? Y yo creo que eso es algo que falta y que con estas nuevas variedades como la 268 o esta otra 565 podemos obtener en el futuro. Entre las localidades también hemos visto cierta variación entre los fenoles, pero menor. Es decir, si nosotros cultivamos una misma variedad en ambientes distintos, podemos tener diferentes tipos de aceite, pero la variabilidad de aceite va a ser, no solo en fenoles, sino en muchos otros componentes, va a ser mayor si en vez de una variedad cultivamos tres o cuatro. Otro aspecto importante es la estabilidad. Sabemos que Arbequina no tiene una estabilidad muy grande en su aceite, no tiene ni mucho menos como Picual. Sin embargo, esta nueva selección del programa de mejora tiene un aceite muy estable. Es decir, por todo lo que vamos viendo de esta selección 268, creemos que es una selección interesante desde el punto de vista de aceite y además tiene un vigor no excesivamente bajo, no lo vamos a poder cultivar en densidades altísimas, pero sí que se adapta al olivar en seto. De hecho, tenemos algún ensayo que ya tiene 7 o 8 años y donde la variedad en seto se va comportando de una manera bastante interesante. Voy a dar algunos datos de producciones, pero realmente la producción en olivar en seto de casi todas las variedades es muy parecida. Lo único que hemos detectado es diferencias en la entrada en producción. Arbequina, Arbosana entran en producción, las primeras producciones son muy altas, Chiquitita tiene algo menos y alguna selección del programa de mejora tarda quizás un año más en entrar en producción. Pero luego, una vez que entran en producción, la producción de una variedad o de otra es similar. Esto es un ensayo en Córdoba, donde Arbequina tiene un poco más de producción quizás que Chiquitita y que Arbosana. Sin embargo, otro ensayo que tenemos en colaboración con el Cicitex en Badajoz, vemos que es al contrario. Arbequina aquí tiene un poco menos de producción que Arbosana, Coroné y que Chiquitita. Es decir, realmente no se puede decir que una variedad sea más productiva que otra, sino aquí el ambiente sí va a influir más. En cuanto a resistencia a enfermedades, es otro tema yo creo que importante en olivar en seto. Existe en general un nivel alto de resistencia hacia el repilo. Desgraciadamente, en emplomado no existe un gran nivel de resistencia en las distintas variedades que se han ensayado. Este ensayo lo hemos hecho con el Departamento de Patología de la Universidad de Córdoba. Tampoco a la antrasnosis, pero sobre todo se ha hablado antes de Arbosana, que realmente es una variedad muy buena, como se ha dicho, muy productiva desde el primer momento, pero tiene un problema desde mi punto de vista muy grave, y es que es extremadamente susceptible a la tuberculosis. Esta foto está tomada en Gibraleón, en un ensayo donde en algunos años hemos visto casi más nudos de tuberculosis que aceituna. Es decir, realmente, si no se trata bien, evidentemente la tuberculosis, si se trata bien, es importante, pero si no, no.
Y poco más, quizás voy a dejar solo una muestra de lo que puede hacer el cambio climático en olivar, que es otro tema en el que estamos trabajando, donde la falta de frío invernal puede producir que no todas las yemas broten de manera sincronizada y eso puede ser un problema en el que también estamos trabajando. Y con esto ya termino. Muchas gracias.